Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Quiero que hagamos lectura, hermanos, del versículo 1 al versículo 6. Gálatas 5, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos concedes en esta mañana. Te rogamos, amado Padre, que sea tu Espíritu guiándonos a todo entendimiento, a tu verdad, y que los principios necesarios para nuestra vida sean expuestos con claridad, amado Señor, y que podamos nosotros ponerlos por obra, Señor, hacerlos una herramienta más para nuestra vida y así sacar el mejor provecho para el beneficio de nuestras almas y para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, dándole gracias al Señor primeramente por podernos reunir nuevamente como iglesia, poder escudriñar un poco más su palabra, sabiendo que si no nos sujetamos a su palabra, pues estamos expuestos a otras palabras, ¿sí? Estamos expuestos a escuchar otras voces, a escuchar otros fundamentos que ciertamente van a confundir, y eso se trata lo que ha sucedido pues precisamente en la experiencia de los Gálatas. Ellos empezaron a escuchar otras voces, y esas voces lo que hicieron fue empezarles a raer, a dañar, a confundir su fe, a tal punto que el apóstol Pablo llega a decirles de una manera sumamente directa a estos hermanos que habían pervertido ciertamente el mensaje del Evangelio, y les llega a decir fuertemente que de Cristo se han desligado, que de la gracia han caído. Y se trata, hermanos, de unas advertencias que para nosotros deben ser estar sonando en nuestro oído, en nuestra alma, porque ciertamente el mundo hoy es así. Y no ha de cambiar, porque siempre ha de querer lanzar ideas con las cuales nos quieren confundir y nos quieren llevar a un lazo opresor, que es nuevamente caer en la condenación de estar sujetos a otro Señor, que no es aquel que nos salvó. Pero entonces el día de hoy, hermanos, yo quiero que exploremos la Escritura precisamente para traer luz a nuestras vidas, y que en este nuevo tiempo en donde hoy los hombres se levantan y hacen una cantidad de promesas y de nuevas propuestas para un año que comienza, que ciertamente eso no debiera ser para el creyente, tener una cuestión de cada comienzo de año decir, ay sí, lo que dejé de hacer, esta vez sí lo voy a hacer, sino que se trata es de una constante de todos los días, porque todos los días fallamos, todos los días somos ajenos a hacer la voluntad del Señor, todos los días nos desviamos, pues todos los días debiéramos presentarnos delante del Señor con la intención de decirle, Señor, ayúdame para que realmente el día de hoy mismo, sea un día en el cual yo me disponga a hacer tu voluntad. Entonces, partamos diciendo, hermanos, que así como nosotros encontramos unas fuertes advertencias sobre aquellos que realmente quieren hacer de sus vidas una fuente de obras para ganar el favor de Dios,
pues también es necesario llegar a resaltar a aquellos que han sido salvos por medio de la fe y que han de expresar en sus vidas obras que sobrevienen a una vida cristiana verdadera. Me explico. Ciertamente aquellos legalistas que han querido optar por la ley, guardar las normas para ganar un privilegio de parte de Dios, en este caso la justificación, nosotros como creyentes verdaderos debemos entender que hay una obra que el Señor ha hecho, que está haciendo y que culminará. Y que en medio de ese proceso, esa obra que el Señor está haciendo ha de producir fruto. Y si no produce fruto, y si realmente no hay una obra de transformación en cada uno de nosotros, pues tristemente debemos decir que Cristo no está en nuestra vida, que Cristo no ha sido nuestro Salvador, que Cristo realmente quizás lo hemos mencionado de labios, pero no le hemos permitido que haga una obra transformadora en medio nuestro. Y esto va a ser evidente en la obra del cristiano. Entonces, esto va a sonar en cierto aspecto como contradictorio. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, no es por obras, pero yo ahorita les estoy sugiriendo que la vida del cristiano va a tener obras, ¿sí? Entonces, por eso le digo que va a tener un cierto tinte o va a sonar como contradictorio, pero la verdad no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo quiere hacer un fuerte énfasis ahora en la realidad del creyente, ¿sí? Vamos a ver cómo Pablo va a empezar a mostrarle a los Gálatas cuál es la realidad que como verdaderos creyentes debemos estar manifestando, y la cual, la realidad del creyente, va a tener siempre una expresión externa por medio de las obras, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que esas obras nos van a alcanzar para salvación, ni que esas obras nos van a alcanzar para cualquier otro tipo de beneficio de parte de Dios, no, sino que el salvo, el cristiano, va a expresar obras, las cuales son solamente posibles porque la motivación, óigame bien, no va a estar en pretender ganar algo. He ahí esa línea divisoria que va a hacer el apóstol Pablo, en donde les dice a los Gálatas, ustedes ahorita llevan un ritmo en que han tomado las obras de obrar la ley con el propósito de ganar la bendición de Dios. Pero yo les digo que esas obras que deben hacer no deben ser motivadas por ello, sino más bien que esas obras deben salir al exterior de una manera natural. ¿Natural por qué? Por lo que ustedes ya son, por esa nueva identidad que ahora gozan. Una identidad que es gracias a la posición que tienen en Cristo Jesús. Al ser cristianos, esa posición de ser cristianos y por la obra del Espíritu Santo en medio de cada cristiano, pues va a redundar en buenas obras. Por eso es que Pablo les dice a los Gálatas en los versículos 5 y 6, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ciertamente todo esto va a condensar o va a apuntar a las obras del creyente. Pero antes de abordar el tema de las obras del creyente, es necesario que nosotros entendamos que por el Espíritu somos lo que somos. Entonces, esto debe ser para nosotros un espejo en el cual nos miremos y ciertamente podamos contemplar si el Espíritu está en medio nuestro. Si de verdad nos decimos ser cristianos, es porque el cristiano, el Espíritu ha de morar en la vida del cristiano.
De no ser así, si nosotros en el día de hoy tomamos esta enseñanza, tomamos este par de versículos y nos miramos frente a ellos y no encontramos esperanza en la fe, si no encontramos la manera de guardar pacientemente en la obra del Espíritu, entonces estamos equivocados en la posición en la cual estamos. Decimos ser cristianos, pero a la hora de la verdad no lo estamos siendo, porque no estamos viviendo como tal. Así es que estas palabras de los versículos 5 y 6 van a traer consigo el propósito de animar a los hermanos precisamente en las virtudes que hay por medio de la fe, ¿sí? No de las obras. Entonces ya Pablo desalentó las obras por lo que trae, por las consecuencias que trae ello, que es desligarse de Cristo, caer de la gracia. Pero ahora Pablo va a alentar a estos hermanos en que consideren realmente los méritos que hay en la fe, los cuales jamás se van a poder alcanzar por las obras de la ley. Y ya está más que comprobado, hermanos, que la obediencia a la ley con el propósito de ser justificados no sirve para nada. Nadie jamás por medio de la ley podrá alcanzar justicia. Y digo que no sirve para nada en lo que tiene que ver con obtener resultados positivos, ¿sí? Pero no debemos entender que obrar la ley simplemente queda así como así, sin ningún tipo de respuesta. Porque obrar la ley como un medio de justificación, como hemos visto, sí tiene resultados, pero los cuales son de carácter negativo. Obrar la ley tiene resultados negativos. Y no hay nada más negativo que andar por un camino de hombre, por un camino de autojustificación, por un camino donde estamos desligándonos de Cristo, donde nos estamos apartando del camino que Cristo trazó. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, quien expresó en los versículos anteriores las consecuencias que hay en hacer de la vida cristiana una que se basa en la voluntad del hombre y no en la voluntad de Dios. Y lo que resulta es la tragedia en la cual estaban viviendo estos Gálatas. Los Gálatas habían caído y quedaron bien resumidas esas consecuencias en las expresiones de Cristo: os desligasteis y de la gracia habéis caído. Esa es la consecuencia de decirse cristiano y seguir un camino de hombre. Es desligarse de Cristo, es venir a congregarse, es cargar una Biblia, es orar y tener la puerta cerrada donde el Señor lo hemos dejado por fuera. Eso es religión muerta. Es una religión que es hecha a la medida del hombre y que tiene consecuencias sumamente negativas y fatales, tales como desaliento. Una persona que se dispone a descansar en sus obras y al ver pasar el tiempo esforzándose en sus obras, va a encontrar que en Cristo no hay nada, no hay descanso, no hay reposo, no hay paz, y se va a desalentar y se va a desapegar realmente de los elementos que producen gracia, o más bien de esos elementos por los cuales Dios da de su gracia. Así es que guardémonos de todo aquello más bien, hermanos, y miremos realmente la fe que nos ha sido dada con el propósito de ser alentados a seguir hacia adelante. Así es que piensen una cosa, hermanos. El desapego, o sea, el desligarse de Cristo, el caer de la gracia, sencillamente es el desapego del plan de Dios para salvar. Eso es no haber creído en el plan de Dios, no haber creído en su voluntad, o aún más, es ser ignorante de la voluntad de Dios para salvar. Y claro está, todo lo que implica rechazar los medios legítimos de Dios,
que resultan en ese aborrecimiento de Cristo y de su plan de redención, va a redundar en una vida de pecado y de incredulidad. Y Pablo quiere rescatar de estas malversaciones del Evangelio a sus hermanos gálatas, y la manera de hacerlo es precisamente explicándoles las condiciones que ellos tienen como creyentes verdaderos. Y esto es necesario, hermanos, que nosotros también lo exploremos, ¿sí? Porque esto va a ser de gran relevancia, porque podemos caer también nosotros sujetos al ruido del mundo. Porque el mundo va a estar también susurrando, va a estar hablando y nos va a robar nuestra identidad, va a contaminar nuestra fe, la va a minar. Y claro está, haciéndonos cambiar nuestra conducta. Nuestra conducta. Mire, si el Señor Jesucristo dijo alguna vez, por sus frutos los conoceréis, ahora Pablo va a tomar eso, esa teología, esa doctrina, la va a tomar y la va a profundizar en esta verdad que tenemos aquí delante de nosotros, con el propósito de cauterizar precisamente esas sórdidas pretensiones judaizantes. Y lo que va a llevar es ahora a abonar nuevamente el corazón de estos creyentes para que produzcan fruto. Pero un fruto que nace es del Espíritu de Dios, mas no del esfuerzo del hombre. Por eso, hermanos, yo quiero que en primer lugar podamos nosotros buscar o entender más bien lo que nos presenta el apóstol Pablo, que nos muestra una realidad del creyente, y es abrir el corazón del hombre, abrir el corazón de los hermanos y mirar bien adentro, mirar a las bases que sostienen nuestra salvación. Porque hablamos de salvación de aquí para allá, hablamos de no caer en un infierno, de ser salvados de la condenación eterna, pero ¿en dónde está fundada esa salvación? Debemos es mirar, si somos salvos realmente, debemos mirar es a nuestro corazón. Fíjense que si el gran error doctrinal es el legalismo del cual estaban sufriendo los gálatas, entonces el mejor punto de partida para desvirtuar ese camino es atender precisamente a las bases que sustentan nuestra vida cristiana. Fíjense, si no son las obras de la ley, porque no son las obras de la ley, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde podemos descansar nuestra confianza de ser declarados inocentes en nuestros pecados? Bueno, hasta el día de hoy podemos decir con claridad que en Cristo Jesús, que Él es el que nos salvó, el que nos redimió, Él es el quien nos reemplazó en la cruz del Calvario, el que hizo toda la obra para darnos la justicia que Él ganó. Pero Pablo va más allá y él nos va a responder esta pregunta: ¿de dónde es que nosotros podemos descansar la confianza de ser declarados inocentes? Y nos la responde en el versículo 5 diciendo: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Miren, hermanos, esta porción que encontramos en el versículo 5 es lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos hallar en nuestro corazón. Es la naturaleza espiritual, es hallar al Espíritu mismo de Dios en medio de nuestro corazón, ejerciendo una confianza plena en la justicia que Cristo da. Este versículo, el versículo 5, nos va a presentar prácticamente dos elementos fundantes de la vida cristiana, dos bases, por así decirlo.
Dos elementos fundantes con los cuales se echa por tierra cualquier pretensión de seguir el camino de las obras para acceder a la necesidad del hombre de ser justificado. Entonces, esa es la situación. Como hombres, todos tenemos una necesidad. La necesidad de ser declarados inocentes porque somos culpables de nuestro pecado. Ahora, lo que nos va a presentar Pablo es que ya no miremos las obras como un camino a seguir para buscar delante de Dios ser justificados, sino que miremos es el corazón, miremos la parte esencial de la salvación. Fíjense que mientras el legalista, él cimienta su vida sobre el cumplimiento estricto de la ley, porque eso es donde está sentada su confianza, en el cumplimiento estricto de la ley, pues el creyente debe saber que su vida está fundada en el poder del Espíritu Santo. No en el cumplimiento de la obra de la ley, sino en el poder del Espíritu Santo. Y adicionalmente, si la esperanza del legalista está en su propio esfuerzo, fíjese, qué contradictorio sería eso, que la esperanza del legalista no es afuera, sino en sí mismo, en que en su esfuerzo, en su aparente capacidad de obrar la ley, allí descansa, allí ha de hallar su esperanza, que ya de por sí, hermanos, esto ya es desalentador cuando va a encontrar el legalista que no puede cumplir perfectamente la ley. Por eso es que estos legalistas rápidamente uno donde los encuentra, en el mundo. ¿Por qué? Porque no pudieron, porque la religión les quedó grande, porque el cumplimiento fue tan denso que prefirieron decir esto es muy duro, yo prefiero una vida tranquila. Y entre comillas tranquila, porque le llaman tranquilo, es vivir a expensas del mundo. Porque se desalentaron, porque no pudieron cumplir perfectamente la ley. Ahora, si ya nosotros sabemos que como creyentes nuestro cimiento, nuestra vida está cimentada en el Espíritu Santo, adicionalmente piensa, hermano, tenga en cuenta esto, que este es el segundo elemento que nos presenta este versículo 5, y es que para el creyente su esperanza de justicia no se asienta en sus obras, sino que se asienta en la fe que le ha sido dada. En la fe que le ha sido dada. Por eso, hermanos, cada vez que nuestra fe pareciera desquebrajarse, pareciera fallar, pues no tenemos esperanza, no tenemos confianza, no sabemos vivir en victoria, sino otra vez temblamos y volvemos a las obras de la ley. Pero quiero que miremos estos dos elementos fundantes de la vida cristiana, siendo el primero hallado en la primera parte del versículo 5, cuando Pablo dice, pues nosotros por el Espíritu. Esto es algo que es sumamente importante, hermanos, que no lo olvidemos. Mire, dentro del cristianismo, de la amalgama de posiciones que hay quienes han catalogado a los bautistas como asesinos del Espíritu, como que hemos menguado al Espíritu, donde el Espíritu no se mueve. Y ciertamente pudiéramos decir sí, en el sentido en que hemos olvidado dónde se asienta la vida espiritual de nosotros como creyentes, en el Espíritu. Por eso es necesario que esto redunde en nuestro pensamiento, pues nosotros por el Espíritu. Y esta es la manera que el apóstol busca precisamente hacer una conexión entre las fuertes palabras del versículo 4, ¿sí?, de los que se han ido por las obras, y lo va a conectar precisamente con la realidad del cristiano. Es un despertar. Es moverlos, es despertarles a la verdad. Fíjense que para desligarse de Cristo, como lo presenta el versículo 4, para desligarse de Cristo, implica que el individuo está ¿qué? Atado a Cristo, ¿cierto? Está atado a Él. Dependía enteramente de Cristo.
Y esa dependencia es solo posible por la acción del Espíritu Santo. Así es que, ahora recordemos que ya Pablo nos ha dicho anteriormente que él nos ha enseñado que estar en Cristo, habernos sido ligados a Cristo, hay una constante flujo de bendiciones de parte de Cristo para el creyente, dentro de los cuales uno de esos dones, un don de los que Cristo le concede al creyente, es el Espíritu Santo. Ahora bien, de esta manera nosotros debemos entender que la obra del Espíritu Santo, que fue recibido por fe, el Espíritu, ahora esa obra del Espíritu ha de trabajar en medio de cada creyente precisamente para aplicar la obra redentora de Cristo en medio nuestro. Fíjense, hace ya 2 semanas nosotros estábamos meditando en que Cristo ha llegado a ser un desconocido para ciertos cristianos, un desconocido. Ahora, ¿qué pudiéramos nosotros decir de la obra del Espíritu Santo? Seguramente también es desconocida para nosotros, a tal punto de desligarnos de Cristo, pues desligarse de Cristo es anular al Espíritu de Dios. Eso es desligarse de Cristo, anular al Espíritu de Dios. Si desconocemos la obra del Espíritu, pues nos hemos desligado de Cristo. Y las bendiciones de Cristo no nos aprovechan, y la fe se desquebraja, y ya no hay confianza, ya no hay credulidad, ya vivimos es más por vista que por fe. Por eso, hermanos, es necesario que aprendamos nosotros a entender que nosotros por el Espíritu, está la esencia del cristiano, por el Espíritu. Mire, desligarse de Cristo, si desligarse de Cristo es anular el Espíritu de Dios, esto tiene mucho sentido, ya que optar por el camino de la obediencia de la ley para alcanzar la salvación, ¿sí? E incluso usar la ley, la obediencia a la ley para santificarse, pues esto no es otra cosa que rechazar la obra del Espíritu. Por tal razón el apóstol Pablo pues va a hacer es enderezar lo torcido y traer de nuevo a los Gálatas al entendimiento que son salvos es por el Espíritu, y que por el Espíritu tenemos la esperanza que Dios cumplirá darnos la justicia que necesitamos. Miren, el Espíritu Santo viene a ser el gran diferenciador, ¿sí?, que posee un verdadero creyente. Y esto lo digo porque como creyentes hemos de atribuirle al Espíritu todo lo bueno que nosotros podamos experimentar. Todo lo que nosotros experimentemos que es bueno, que esas obras buenas que podamos obrar, es por el Espíritu, ¿sí? Es por el Espíritu. Todo lo bueno proviene de Él. Aún aquellas cosas en las cuales podemos llegar a ser tentados de acreditárnoslas como un logro personal, aún ellas no son nuestras, son del Espíritu. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido dispuesto con unas capacidades que el Espíritu de Dios da y aplica a toda la obra redentora de Cristo para que nosotros ahora produzcamos un fruto que glorifique a Dios. El creyente ha de glorificar a Dios, porque si no fuera por el Espíritu, jamás pudiéramos tener las victorias que hemos experimentado. Entonces ahí es donde viene esa confrontación. ¿Por qué no tenemos victorias espirituales? ¿Por qué recaemos en el pecado? ¿Por qué la tentación es tan latente y tan vívida en algunos escenarios para nosotros? ¿Por qué flaqueamos en la fe? Porque ciertamente hemos dejado de percibir la obra del Espíritu en medio de nuestros corazones.
Pensemos desde el inicio de nuestra vida espiritual. En cada uno de nosotros, si decimos ser cristianos, pensemos desde el inicio de nuestra vida cristiana y preguntémonos, ¿cómo la regeneración pudo ser posible para nosotros? Porque ¿cuál era nuestra condición? Muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo la regeneración pudo ser posible? Y la respuesta, hermanos, que va a dar la Escritura es que es posible solamente por el poder del Espíritu Santo. Solamente por el poder del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad quien transforma a los individuos dándoles vida espiritual. Pues de esta vida, pues depende la capacidad de poder responder al llamado del Evangelio. Nadie, hermano, nadie, absolutamente nadie puede decir que por sí mismo puede acercarse a Dios. Nadie por sí mismo puede decir, yo fui lo suficientemente lúcido como para responder positivamente al llamado del Evangelio. Fui yo quien busqué a Dios. Nadie lo puede decir porque todos estábamos muertos. Y el apóstol Pablo lo dejó escrito citando aún el Antiguo Testamento en Romanos capítulo 3 versículos 10 y 11. Él dijo, como está escrito, citando el Antiguo Testamento, no hay justo, ni aun uno. Y fíjense allí ya la consideración legal que está usando el apóstol Pablo. No hay justo. No hay quien sea considerado inocente delante de Dios. No hay quien entienda. Éramos torpes, necios, aun aunque nos explicaran el Evangelio de una manera sumamente desmenuzada, no lo hubiésemos entendido si el Espíritu no hubiese dado la capacidad. No hay quien busque a Dios. Cierra allí el apóstol Pablo. Nadie tiene sobre la faz de la tierra una capacidad intrínseca, natural, propia de la naturaleza humana que le haya hecho capaz de acercarse a Dios. Nadie lo puede hacer. Y esto es porque todos estábamos muertos espiritualmente. Ahora, por el esfuerzo humano, no se puede efectuar esa transformación. Se trata de algo sumamente maravilloso, milagroso, sobrenatural. Y el esfuerzo del hombre no le puede llevar a eso. Se trata de una obra milagrosa del Espíritu que obra de una manera misteriosa. Esto no es por ir a un templo. Esto no es por guardar ritos, esto no es por guardar tradiciones que me da vida espiritual. Se trata de la obra misteriosa del Espíritu Santo. Y de una manera ejemplar lo dijo el Señor Jesucristo, cómo obró o cómo obra el Espíritu Santo esta vida. Diciendo que el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, de una manera que no lo podemos comprender, pero lo obra el Espíritu. Ahora, pero la actividad del Espíritu, hermanos, no se queda sencillamente en dar vida espiritual. Y ya, no. Esa actividad del Espíritu va más allá de la regeneración, va a continuar en la vida del creyente, va a estar sosteniéndonos a cada uno de nosotros en nuestro trasegar en esta vida. Y uno de los papeles sumamente importantes que tiene el Espíritu en medio de nosotros es el de capacitarnos. Y traigo un ejemplo. Piense en la experiencia que tuvo el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, donde las Escrituras nos dicen que 300 personas creyeron a su predicación. 300 personas. Y esto
no fue por las habilidades del hombre. Esto no fue por la fortaleza del apóstol. Más bien, el éxito que tuvo se derivó de la promesa hecha por el Señor Jesús cuando antes de partir al cielo, Él les dijo: pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahí sí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, amado hermano, piense en una cosa. Cuando usted ha entrado en desánimo y se ha dado cuenta, ¿y por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no viene a la predicación? ¿Por qué la gente no transforma su vida? ¿Por qué debiéramos desanimarnos? Sino más bien debiéramos confiar que Dios puede usar a cada quien, puede usarnos a cada uno de nosotros para la predicación del Evangelio, y nos capacita con conocimiento, nos capacita con habilidad, nos capacita con algo sumamente importante, con autoridad. Hay veces predicamos el Evangelio sin autoridad. Hay veces predicamos el Evangelio como si no fuera el poder de Dios. Hay veces predicamos el Evangelio con desconfianza. ¿Quién soy yo y mis palabras? Nos parecemos a Moisés. Señor, soy lento para hablar, soy tartamudo, me trabo, no articulo las palabras. Y somos nosotros como si fuéramos la fuente de transformación de la otra persona. Y piensa, hermano, que ese conocimiento, esa habilidad, esa autoridad, todo eso es posible por la obra del Espíritu Santo. Un comentarista dijo, abro comillas, testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios. Y es allí el grave error en que siempre caemos, que pretendemos que nosotros estamos ayudándole a Dios, ¿sí? Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Es mirarnos a nosotros mismos, es abrir el corazón, es mirar la base en donde está sostenida nuestra salvación. Y vamos a encontrar al Espíritu de Dios y vamos a testificar de la obra del Espíritu en medio nuestro, usando obviamente la palabra del Señor. Entonces el Espíritu nos capacita. Pero otra obra que hace el Espíritu es la de iluminación. La obra de iluminación. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, quien yo os enviare del Padre, aquí está hablando el Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es iluminación. Como les digo, estuvimos hablando que el gran desconocido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y es por qué? Porque hemos opacado la obra del Espíritu para que nos ilumine. Vamos con desconfianza a la Escritura, si es que vamos a la Escritura. No la leemos, no nos exponemos, no pedimos al Espíritu que nos ilumine. Y esta virtud espiritual, hermanos, piénselo, no fue solo para los discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo, no fue solamente para Pedro, para Juan, para Jacobo, etc. La iluminación también es para nosotros, pues por medio de la obra de iluminación, el Espíritu nos ayuda en el hoy a entender la Biblia, a entender las Escrituras, y con ello, si entendemos las Escrituras, esto va a resultar en deleitarnos en las cosas de Dios.
en amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Ese es el fruto de la iluminación. Entonces piense en que si no permitimos la obra del Espíritu de iluminación, no vamos a aborrecer lo que Dios aborrece, no vamos a amar lo que Dios ama, no nos vamos a deleitar en Dios, no vamos ni siquiera a buscar en las Escrituras quién es Jesucristo. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros somos expuestos a la Escritura, cuando la oímos, cuando asistimos a la predicación, el Espíritu Santo nos hace susceptibles para comprender la Escritura de una manera como antes no era posible. Como incrédulos seguramente pudimos haber leído, oído alguna porción de la Biblia, pero no la entendíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, bajo el poder del Espíritu, podemos comprender el mensaje eterno. Pablo mismo dijo a los corintios que el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido regenerado y por lo cual no tiene el Espíritu de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él les son locura. Pero nosotros tenemos el Espíritu y podemos entender la palabra del Señor. Y tantas preguntas que redundan en nuestra humanidad son resueltas en la palabra del Señor. Ahora bien, piensa en otra obra más del Espíritu Santo, en la obra de intercesión. Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice el apóstol: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mírenlo allí. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren, hermanos, aún en medio de nuestra ignorancia a la hora de orar, el Espíritu Santo nos ayuda pidiendo por nosotros como se debe. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios sea hecha. Y esto, hermanos, esta ayuda no es una invitación a no orar. Es decir, el Espíritu es el que ora por mí. No es una invitación a no orar. Más bien, recuerde que nosotros tenemos una necesidad delante de Dios, y aquí lo dice el mismo Pablo: en nuestra debilidad. Somos débiles aún siendo salvos. En esta porción de la existencia somos débiles y necesitamos de la oración. Pero piénselo, que ya usted no está desprotegido, que ya usted no va con una vana repetición, sino que ahora usted va con la ventaja que es el Espíritu Santo quien ora con nosotros y por nosotros. Y así, hermanos, podemos decir que la presencia del Espíritu acompaña al creyente durante toda su vida, no como un espectador inoperante, sino como Dios mismo trabajando sin descanso para imprimir en el creyente el carácter de Cristo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Está obrando el carácter de Cristo, una transformación en medio de cada uno de nosotros.
Entonces, ¿por qué hemos de saltarnos esa operación o ese proceso que el Espíritu Santo está haciendo? ¿Por qué vamos a pretender alcanzar esa perfección por otro medio? Si hemos de procurar buscar otras herramientas, otros medios de perfeccionamiento, ¿qué estamos haciendo? No te necesito, anulando al Espíritu Santo, al que nos va a iluminar la Escritura, al que va a interceder por nosotros, al que nos va a capacitar para cuando abramos nuestra boca para predicar el Evangelio. Si procuramos buscar un camino de hombre, estamos anulando también al Espíritu de Dios. Y esa continua transformación que está haciendo el Espíritu Santo, ¿sí? No todos vamos en el mismo nivel, pero el Espíritu está trabajando, está obrando, ¿sí? Pero no seamos sordos, no nos hagamos lentos a la operancia del Espíritu, seamos sensibles. Y esa continua transformación que está haciendo el Espíritu, ¿qué está transformando? Está transformando el carácter en lo moral, está transformando el carácter en lo espiritual. Y esto es a lo que nosotros llamamos santificación. Santificación. Por eso, hermanos, es que la santificación es otra obra que produce el Espíritu en el creyente. Es el Espíritu quien ha de santificarnos. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Vivimos según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, nuestra vida redunda es por la acción del Espíritu Santo, por la operación del Espíritu. Y ya les cité algunas de las obras del Espíritu, que es lo que nos lleva a transformar nuestra vida. Así es que piense, si una persona ha encontrado más bien otro tipo de virtud para alcanzar bendición de parte de Dios, donde anula al Espíritu Santo, pues su vida de santificación se ve mermada. Esa transformación en su carácter se ve menguado. Se va a ver más usted que Cristo. Y recuerde que usted es un ser pecaminoso. Entonces, la obra de santificación queda en un stand-by porque usted mismo se ha negado a la obra transformadora del Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu mora en usted. Porque también puede ser que el Espíritu de Dios no mora. Y usted puede ser un religioso engañado. Ahora, a todo lo que hemos visto, a esto se le pueden sumar los dones que el Espíritu derrama sobre cada creyente. ¿Y para qué son los dones? Esto también redunda en lo externo, redunda en lo exterior, porque los dones que el Espíritu da al creyente son para ponerlos por obra, para, dice la Escritura, para la edificación del cuerpo. Los dones son para ponerlos por obra, para actuarlos. Se trata de obras que proceden ¿de dónde? Del Espíritu, no del individuo, sino del Espíritu, porque el Espíritu capacita aún para esas obras y es para la edificación del cuerpo. Miren lo trágico que es buscar un mecanismo externo y no seguir el método de Dios. Porque si nosotros nos desgastamos en buscar un medio propio, humano, para alcanzar las bendiciones de Dios, pues mucho menos vamos a tener de nosotros mismos capacidades para poder alentar a los demás, para edificarlos, para aconsejarles, para exhortarles, para animarles, para ayudarles, para servirles. Porque son obras que nos nacen del Espíritu. Así es que necesitamos del Espíritu de Dios.
¿Para qué? Para que todas esas capacidades podamos nosotros ser esa herramienta en donde va a redundar en un fruto de obra que va a ser para testificar a Cristo, para bendición de los hermanos y para la gloria de nuestro Dios. Ahora, el Espíritu Santo también testifica en medio nuestro de que somos hijos de Dios. ¿Y esto es qué? Esperanza, esto es consuelo, esto es mantener una fe viva, eso es estar regando la plantica de la fe, saber que el Espíritu nos dice: hijo de Dios, compórtese como un hijo de Dios. Un hijo de Dios es así, se comporta así y así y así. Es el Espíritu el que testifica que somos hijos de Dios. Es el Espíritu que capacita, que nos da toda capacidad para vivir como verdaderos cristianos. Es solamente posible todo esto porque tenemos al Espíritu de Dios viviendo en medio nuestro. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en medio de nuestro corazón. El Espíritu mora en medio de nosotros. El Espíritu testifica todo esto que hemos estado hablando. Con todo esto, hermanos, entonces, de ser así, si hallamos que esto es una realidad en medio nuestro, ya va a sonar ridículo pretender que por obrar la ley se pueda recibir lo que solo el Espíritu Santo puede hacer en cada creyente. Ya se desvirtúa completamente. Y solamente los verdaderos creyentes pueden participar de estas bendiciones. Pero si se dice creyente y piensa que por su esfuerzo personal puede ganar los beneficios de Cristo, no se le puede calificar de otra manera, sino con las mismas palabras que usó el apóstol Pablo en esta carta, de un insensato y de un necio. Eso es ser insensato y necio. No hay otro camino de salvación, no hay otro método para conseguir las bendiciones que solo Dios ha de dar por su infinita gracia, por medio del Espíritu de Dios. Los judaizantes, como cualquier otro falso maestro, han enseñado y han de enseñar acerca de otros medios, de otros mecanismos, que aunque pueden sonar razonables, pero si nacen de la invención humana, como lo es usar, por ejemplo, una señal, como lo fue la circuncisión en su tiempo, y para muchos hoy será hacer una señal de la cruz sobre su cuerpo, o usar mantras, repeticiones de palabras con la creencia que pueden traer algún beneficio sobre sí, beneficio psicológico, beneficio espiritual o un beneficio físico. Mire, todo esto no son más que obras perversas que pretenden competir con la soberbia, contra la soberanía de Dios, alentando la soberbia del hombre, en donde se pretende que por mí mismo puedo alcanzar algún beneficio, alguna bendición. Y olvidamos el camino de la fe, olvidamos el camino de la dependencia del Espíritu, echamos a tierra toda la obra de Cristo, echamos por tierra también, menospreciamos la obra del Espíritu en medio de cada uno de nosotros. Si hemos de considerar la salvación por obras, debemos hacerlo de una manera externa. ¿Por qué? Porque no se van a tratar de nuestras obras, sino que debemos ver las obras externas, las obras que hizo otro, las obras de Jesucristo. Y el goce de los beneficios que se desprenden de nuestro Cristo solamente pueden ser disfrutados por el camino de la fe y pueden ser únicamente aplicados por la obra del Espíritu Santo. Y aún los que vivimos por el Espíritu, aún seguimos aguardando el cumplimiento pleno de todas las bendiciones. Miren,
aunque nosotros somos bendecidos desde el mismo momento en que nosotros fuimos salvos. Por eso es que la Biblia habla precisamente de la salvación como un hecho pasado, presente y aún futuro, ¿sí? Aunque nosotros ya hemos sido bendecidos desde el momento en que fuimos salvos. Piense, por ejemplo, en el acto de la justificación, que se trata de un acto que es instantáneo, ¿sí? Instantáneo, cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro sustituto, y sumado a las bendiciones que hemos recibido ya por el Espíritu, aún en esta vida, ¿sí? Vemos cómo el Espíritu nos bendice, cómo el Espíritu nos transforma, cómo el Espíritu nos lleva a mayor santidad. Aún nosotros seguimos esperando por el cumplimiento pleno de nuestra salvación, de una salvación futura. No es que seamos medio salvos, no, pues somos completamente salvos en Cristo Jesús, pero aún hay más bendiciones por las cuales esperar. Ahora, si hablamos de una espera, de una bendición, esto es esperanzador, ¿sí? Esto es una confianza plena de mantenernos animados, avivados en continuar hacia adelante. Por ejemplo, nosotros estamos en la espera del cumplimiento de la restauración de todo nuestro ser. Aún tenemos un cuerpo débil que desfallece, que se enferma, que está muriendo. Que está muriendo. Por eso es que el apóstol Pablo va más allá de nuestra experiencia actual, va más allá del goce de la salvación que ya tenemos, y con ello se va a desligar aún más de la manera de razonar de los legalistas, diciendo precisamente que por el Espíritu aguardamos, estamos esperando por fe la esperanza de la justicia. Mire todos los elementos que redundan acá. Es por el Espíritu, ¿sí? ¿Qué nos permite el Espíritu? Aguardar, ser pacientes, estar en espera, constantes, mirando hacia adelante. Por fe, un don de Dios, no es del hombre. Y por medio de esos dos elementos podemos estar esperando, y suena redundante porque dice aguardamos la esperanza, es como esperar lo esperado, ¿sí? Aguardamos la esperanza de la justicia. Y este es el segundo elemento que funda la vida cristiana. La esperanza que tenemos de alcanzar la perfección de la justicia. Piensa en el legalista, ¿sí? En el legalista, como el mayor de los desafortunados, ya que su confianza está en una perfección que debe ser alcanzada por el cumplimiento perfecto no solo perfecto, sino continuo de la ley. Allí es donde va a estar su confianza. Y ya habíamos visto que esa confianza se desborona en el primer intento, porque se va a dar cuenta que su cumplimiento no es perfecto y no es continuo. Pero mientras que para el verdadero creyente, ¿sí? Su confianza, la confianza del creyente descansa en que tal perfección sí ha de llegar, ha de venir a su vida en algún momento, pero esa confianza está nuevamente en mirar en los méritos de Cristo, aún en esperar cuando Cristo vuelva a esta tierra y nos desligue por completo de la condición de pecado que aún nos limita a ser como Él. Entonces nuestra confianza futura, aún esa esperanza, es por el Espíritu, por la fe, y no descansa en nuestras obras. En que sabernos que somos débiles, de sabernos que aún somos pecadores, pero que en Cristo sabemos que esto será transformado y convertido, llevado a la perfección de una vez y para siempre. Pues es solamente por el Espíritu que podemos esperar a que eso tenga cumplimiento. Mire, si para el legalista su primera meta es la de encontrar la justificación delante de Dios, cosa que le es imposible,
¿qué tan improbable será para sus cuentas y para su esfuerzo esas dos metas que continúan a la salvación del hombre? Sí, él está luchando, ahí lo presenta el apóstol Pablo, que se quieren justificar por las obras, el primer paso. Pero ¿qué más tedioso será para este judaizante, para este legalista, entender que no solamente es ganar la justificación, sino es que tiene que mantener una santificación y llegar a la perfección de la glorificación? Esto ya es completamente desalentador. Es por eso que es fundamental esta segunda parte del versículo 5. Que nos enseña otra de las obras del Espíritu, la cual es darnos esperanza. Darnos esperanza. Una esperanza la cual albergamos por medio de la fe, y se trata de la esperanza de la culminación de nuestra salvación. Y nuevamente Pablo resalta el contraste con el pensamiento legalista, sembrando al creyente en las manos de Dios, dándole el descanso de saber que solamente el que comienza la obra, que es Dios mismo la ha de continuar a lo largo de la vida del creyente por medio del Espíritu, sino que además ha de poner en la conciencia de estos hermanos que será Dios el que complete semejante obra. Los que hemos sido justificados por la fe, vivimos por la fe y esperamos con ansias la culminación de nuestra santificación y de nuestra glorificación. Por eso el apóstol Pablo alguna vez le escribió a los filipenses, él estando preso, él les escribió: conforme a mi anhelo, esto es Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, estando preso, en cadenas, amarrado a un cepo. Tengo esperanza en que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Miren, hermanos, se trata de una resolución clara de un hombre que sabe que la obra que está haciendo Dios en él se perfeccionará. Y se está perfeccionando, por eso lo dice, o por vida. Aún en esta situación, Cristo será magnificado en mi cuerpo. El carácter de Cristo será visto en mi vida. Es una resolución que solo es posible por el actuar del Espíritu Santo, que trae precisamente la confianza en el creyente, que su vida ha de trascender aún la misma muerte, cosa que para el mundano es algo lejano, es algo ajeno, ya que la vida del impío es el aquí y el ahora. No hay un mañana para él. Para el impío está el comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero para el creyente, tanto su vida aquí en esta tierra como su muerte, se trata de dar honor a Cristo. De dar honor a Cristo. Y esto lo hace el Espíritu de vida, cada vez que replica el carácter de nuestro Salvador. Hermanos, cuando nosotros somos expuestos a las Escrituras y nos rendimos a ellas, el Espíritu, con libertad, usa cada versículo, usa cada principio y cada ejemplo, trayendo luz, trayendo entendimiento. Y como un niño que es llevado de la mano, asimismo el Espíritu nos guía para hacer la voluntad de Dios, mostrándonos el deleite que hay en obedecer y la transformación santificadora que nos ayuda a lidiar en esta vida con el pecado remanente. Y de esta manera, hermanos, nosotros tenemos la esperanza aún en este vacíos tortuosos del pecado, lo que produce el pecado en nuestra vida. El Espíritu nos lleva ¿a qué? A compungirnos en el corazón,
al recordarnos en las páginas del Evangelio que ya hemos sido perdonados, que ya no debemos nada, que hemos sido declarados inocentes y con semejante consuelo somos levantados a actuar nuevamente, pero en agradecimiento ante nuestro Dios, que ha sido bueno en gran manera. Así es que es innegable, hermanos, que cuando nosotros pecamos, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, que efectivamente la vergüenza nos cobija, y así debiera ser siempre, pero no debemos dejarnos vencer de ese desasosiego, sino que más bien debemos tomar la promesa que encontramos aquí en Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, y con ello saber que la fe nos puede llevar más allá de la miseria actual, que aún siendo pecadores, en Cristo hemos sido justificados y que esa justicia rendirá fruto de vida eterna. Y miren, hermanos, ya se nos ha dado justicia, ya hemos recibido justicia, pero también fíjese que se nos pide que esperemos la justicia. ¿Y cómo es eso? ¿Debemos esperar por algo que ya tenemos? Bueno, a esto debemos responder sí y no. ¿Por qué? Porque para los que hemos creído ya hemos sido declarados justos. Ya hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero esa distinción que tenemos en Cristo de ser justos debe ser llevada a la práctica, en el día a día, en el diario vivir. Vivir justamente delante de Dios. Que la justicia de Cristo nos alcance en cada uno de los hábitos de nuestro aliento sobre esta vida. Por eso la pregunta es fundamental hacerla. ¿Qué es eso de ser justo? ¿Qué es ser justo? Y bueno, ya esto lo hemos entendido bajo el término legal, que es el ser declarado inocente. Eso es ser justo. Y en Cristo somos justos. Ante Dios ya somos inocentes por la obra de sustitución de Cristo. Pero ahora, en esa nueva relación que tenemos en Cristo, que ya somos presentados delante de Dios, como que no debemos nada, en esa nueva relación que ahora tenemos con Dios, en una relación que ha sido perfeccionada en Cristo, ahora de manera gradual, la podemos nosotros experimentar en nuestra vida. Una vida de perfecto agrado delante de Dios. Una vida perfecta, cuando todo vestigio de pecado en esta vida sea quitado proporcionalmente de acuerdo al actuar del Espíritu Santo, a tal punto de llevarnos a que todo vestigio de pecado, toda sombra de maldad sea removida para siempre del pueblo de Dios. Y ahí es donde cobra mayor lucidez las expresiones reales de un verdadero cristiano, de un individuo que ha sido declarado justo y que va a estar dispuesto a vivir en justicia y que va a estar dispuesto a dejarse mover por el Espíritu de Dios, a hacer lo que es bueno y justo, a que su vida ha de estar constantemente experimentando una transformación hasta que Cristo venga y culmine esta obra que hasta el día de hoy está en construcción, pero que hemos sido llamados a ser perfeccionados. Y cierro con esto, hermanos, citando al apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto es lo que somos hoy en Cristo, en la justicia que Él nos ha conferido. Somos hijos de Dios. Pero continúa el apóstol diciendo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque somos cristianos, aunque tenemos el Espíritu de Dios, aunque ya no somos lo mismo antes de Cristo, aún no somos lo que debemos ser. Hay algo
por concluir, hay algo por esperar. Hay una esperanza de justicia que aún nosotros estamos aguardando. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Cristo. A eso es lo que esperamos, a Cristo, a su venida. Cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de justicia en Él, se purifica se purifica hoy. Y asimismo, como Él es puro. Así es que, amado hermano, piense que este versículo 5 de Gálatas 5 es una responsabilidad que todo creyente tiene de mirarse a sí mismo, de asegurarse de que su vida depende del Espíritu de Dios, y que es el Espíritu quien ha de traducir toda esa obra en una constante transformación de purificación hoy. Es hoy, no mañana, no cuando Cristo venga, es hoy que debemos nosotros atender a la obra del Espíritu. Claro, esperando la justicia que vendrá cuando el justo venga. Como dice el Antiguo Testamento, Jehová, justicia nuestra. Cuando Cristo venga, la justicia vendrá y nos justificará completamente. Así es que, hermano, no pierda más el tiempo. No acalle más la obra del Espíritu de Dios. No limite la función del Espíritu en medio de cada uno. Que le impulse a leer la Escritura, que le impulse a participar en las reuniones de la iglesia, que le impulse a hacer lo que Dios manda a quienes ha llamado a ser sus hijos. ¿Para qué? Para que se manifieste Cristo en la vida de cada cual. Oremos.